¿Qué pasará con una Europa de mediados del siglo XIX en pleno proceso de industrialización, en donde la agricultura de subsistencia había sido reemplazada por una agricultura de producción en masa? ¿Qué pasará con estos puestos de trabajo? ¿Qué pasará en una Europa en donde los talleres han sido reemplazados por industrias que producen a gran escala? ¿Qué pasará en una Europa en donde el transporte cada vez va haciendo que las distancias sean más cortas a través del barco a vapor o del ferrocarril? ¿Qué pasará con esta Europa en donde la demografía, la población cada vez va creciendo a nivel exponencial y los campesinos que han sido reemplazados por máquinas migran a la ciudad y éstas no pueden contenerlo? ¿Qué pasará con esa población? Bienvenidos a una nueva clase de Profe Responde. Soy el profesor Nicolás, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre el orden europeo a finales del siglo XIX. Entre ello nos referimos al imperialismo y a la paz armada. Para ello, nuestro objetivo del día de hoy va a ser caracterizar al proceso del imperialismo como una etapa de expansión del capitalismo y un antecedente para lo que veremos en la próxima clase, ¿no? ¿Verdad? Que será la Primera Guerra Mundial. Para entender el imperialismo y el colonialismo, primero debemos hacer un breve esquema con dos líneas de tiempo, ¿ya? Que enmarcan desde 1830 hasta 1910. ¿Ya? Arriba aparecen procesos generales y abajo procesos específicos. Arriba podemos ver que entre 1850 y 1914 se da la segunda revolución industrial. La electricidad, el petróleo, la industria química, armamentística, entre otros, ¿no? Grandes inventos, el automóvil, la bombilla eléctrica, el cableado eléctrico, entre muchas otras más. Y en conjunto, para ser más exactos, más que 1850 sería 1871, que es cuando finaliza la Guerra Franco-Prusiana. Hasta 1914 tenemos el llamado periodo de paz armada, este periodo, ¿verdad?, en donde no van a haber enfrentamientos mayores entre las potencias europeas y va a ser un periodo de paz. Va a ser un periodo, por algo se llama paz armada, ¿no? Donde estas naciones se están armando, están comenzando a comprar material bélico porque saben que en cualquier momento va a haber una guerra. Más adelante vamos a explicar por qué, por qué aparece esta conciencia. Y después, 1870-71 hasta 1914, tenemos el periodo de expansión colonial, y en donde estas potencias europeas se reparten los territorios del sudeste asiático y de África. Vamos a ver como elementos específicos dentro de este mismo periodo de tiempo algunos hechos que vamos a ir relatando de manera muy breve. La primera que tenemos acá es la llamada Guerra del Opio desde 1839 hasta 1860. ¿De qué trata esto más o menos a nivel general? El imperio chino no compraba productos manufacturados a Inglaterra, más bien prefería proteger su economía. Por lo tanto, no le compraba productos a los británicos. Los británicos, para poder expandir su negocio y así tener mayores ganancias, ya que no podía entrar en China, comienza a contrabandear una droga. Un químico que se extrae de las amapolas, que es el opio, que se utiliza como droga, comenzó a ingresar de manera ilegal a territorio chino. Que lo que va a hacer el emperador Daguan, va a incautar este opio a los británicos y comienza una guerra entre ambos. Vemos acá adelante, ¿verdad?, esta imagen de acá, al ejército chino contra el ejército inglés. Claramente, por las diferencias, ¿verdad?, de contingente bélico, los británicos, de tener esta supremacía naval, van a ganar esta llamada guerra del opio contra los chinos, ¿ya? Posteriormente tenemos procesos cruzados, ¿no?, los que ya hemos visto. La unificación alemana, donde aparece Otto von Bismarck, ¿verdad?, para unificar lo que es la Gran Alemania. También tenemos la unificación de Italia, Garibaldi, entre otros más que participaron ahí, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos la conformación de estas naciones. Conformación tardía de estas naciones porque otras ya existían, ¿no? Bueno, lamentablemente, posterior a la unificación de estas naciones, hay una crisis económica global, que es la de 1873, ¿ya?, que afecta a todo el mundo, entre ellos también a Chile. En alguna clase posterior vamos a explicar por qué afecta a Chile y qué camino va a buscar Chile para salir de esta. Pero
¿Cuáles son las salidas que van a tener los europeos frente a esta crisis? Aquí. La conferencia de Berlín en 1884, en la capital de Alemania, ¿verdad? Se juntan estos miembros que habían participado antes en el Congreso de Viena, ¿verdad? Este escenario en donde se buscaba equilibrar el poderío político de los países europeos. En la conferencia de Berlín lo que se pacta es dividir los territorios africanos y comenzar a instaurar esta especie de imperialismo y comenzar a gobernar estos países a través de el control de su economía, el control de su política y por sobre todo y lo más importante es la extracción de los recursos naturales que se va a dar en África y también se va a dar dentro del sudeste asiático. Más adelante vamos a ver unos mapas. Y por último tenemos la guerra anglo-boer. Con anglo nos referimos a los ingleses y los boer. Los boer, ¿quiénes son los llamados boer? Son campesinos y colonos neerlandeses, ¿ya? Que se van a asentar en el sur, de África, en donde los ingleses cada vez están tomando mayor poderío de esta zona y van a enfrentarse y finalmente quienes son los que prevalecen son los ingleses. Ahí tenemos el ejército boer, ¿verdad? Con estos sombreros característicos, vestidos con una ropa que claramente es parte de su atuendo y que van a, al igual que la guerra del opio, van a ser vencidos por el ejército británico, ¿ya? Ese es el panorama que tenemos en este periodo, hasta que después en 1914 tenemos la llamada Primera Guerra Mundial. Bueno, la Europa finisecular, cuando hablamos de finisecular nos referimos de fin de siglo. ¿Qué siglo estamos hablando? Del siglo XIX. ¿Cuál es la economía o sistema económico que está reinando? Es el capitalismo, ¿ya? Debido a la consolidación de la industrialización, gracias al capitalismo se instaura, dejando años atrás, el llamado mercantilismo, ¿ya? Aquí ya se instaura el capitalismo como un sistema económico imperante que va a dominar por mucho tiempo hasta la crisis de 1929 y luego se va a estructurar de otra manera. Entonces tenemos como sistema económico imperante el capitalismo, el libre mercado, ¿verdad? Oferta y demanda, el Estado no debe interferir en la regulación de precios y todas estas características que ya hemos visto anteriormente. En la política tenemos el triunfo del liberalismo, la democracia, se deja atrás la monarquía absoluta, el absolutismo ya es algo añejo y se instaura en gran parte de Europa monarquías parlamentarias o constitucionales, avanzándose un pie hacia la democracia, sistema democrático, ¿ya? Democracia, liberalismo y capitalismo van de la mano. En cuanto a la sociedad, tenemos un ascenso y consolidación de la burguesía que había sido, ¿verdad?, años anteriores y periodos que ya hemos visto relegada de la sociedad y que ahora tenía el poder económico y político. Y por otra parte tenemos esta aparición de una nueva clase social que es el proletariado. Todos estos campesinos que migran a la ciudad para buscar un trabajo remunerado, que van a trabajar principalmente en las fábricas. En cuanto a la cultura, aparece esta idea durante todo el siglo del progreso indefinido, de la ciencia como último fin y es el rol que va a tener Europa como civilizador. Esta teoría, ¿verdad?, del darwinismo social que hemos visto con Spencer, donde se aplican los postulados de Darwin, en donde hay civilizaciones, o hay más que civilizaciones, hay pueblos que son bárbaros y que aquellos que son más civilizados deben llevarlos por el camino de los avances, por el camino de la civilización, ¿ya? Entonces ahí aparece esta idea de que hay algunos pueblos que son superiores a otros, ¿ya? Esas son las características generales de la Europa de fin de siglo. Bueno, ¿cuál va a ser el orden europeo político a finales del siglo XIX? Bueno, desde mediados del siglo XIX, como vemos acá, vemos a un soldado británico. Las potencias europeas inician un proceso de expansión territorial debido a que había tanta población. Debido a que el capitalismo había dado sus frutos, hay que aplicarlos y hay que hacer que me genere mayor cantidad en este caso, de capital. Y para eso necesito territorio donde instaurar mis fábricas, donde poner mi exceso de población
y van a comenzar a buscarlo. ¿Ya? Hay un proceso de expansión territorial, influencia económica, política y cultural al resto del mundo. ¿Ya? Eso se le conoce como imperialismo. ¿Ya? Ahí vemos que tiene un soldado británico que pone un pie en el sur de África y en el norte. O sea, está clara cuál es la intención de esta imagen. ¿Cuáles son los factores que van a generar el imperialismo? Los que ya le he nombrado, ¿no? En lo económico tenemos una etapa de expansión capitalista y necesidad de obtener mayor cantidad de materias primas debido a que las fábricas producían a destajo, en masa. Por lo tanto, es necesario extraer mayor cantidad de recursos, caucho, algodón, carbón, entre otros, para así que esta rueda siga funcionando. En los culturales tenemos esta idea del progreso indefinido, lo que acabamos de hablar, ¿no? El rol civilizador que tiene el europeo sobre aquellos lugares que pertenecen a la barbarie. Y tenemos a Spencer, ¿no? De la idea del darwinismo social. Los demográficos, con respecto a la población, vemos una explosión demográfica de carácter exponencial en Europa y es necesario llevar esa población a algún lugar porque ya no hay más, por así decirlo, no hay más espacio en Europa. Producto de esta revolución industrial, lo que va a generar demanda de ofertas de trabajo y a la vez esto va a generar migraciones masivas del campo a la ciudad. Políticos, la búsqueda del prestigio internacional, y aquí volvemos a hablar del nacionalismo, que es muy fuerte en esta época y que va a ser uno de los catalizadores posteriormente de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué nación es mejor? Yo, francés, soy superior a ti, inglés. Yo, inglés, soy superior a ti, alemán. Tú eres inferior a mí porque mi nación es la mejor del mundo entero. Mi nación es la más poderosa. Por lo tanto, estas naciones van a buscar mostrarse como la más poderosa. Tecnológicos. Avances producto de la revolución de las comunicaciones y por sobre todo los medios de transporte que ya tanto hemos hablado, el barco a vapor, ¿ya? El telégrafo, la electricidad, la locomotora, este ferrocarril que va a ser el símbolo del progreso del siglo XIX. Y los científicos tenemos los avances médicos, geográficos, geofísicos y geológicos, la invención de principios del siglo XX, la penicilina, entre otros más avances médicos y científicos de la época. Recordemos que la ciencia se instaura en la mente de la población a nivel colectivo como la única verdad, el positivismo, esto que es comprobable solamente para mí, lo que es perceptible y es real, ¿ya? Eso podemos decir como factores que me van a generar el imperialismo. Todo tiene una razón, ¿no? Ahora, ¿cómo se va a llevar a cabo este proceso imperialista? Primero, acabamos de hablar de la conferencia de Berlín, donde se juntan, ¿verdad?, estas potencias europeas y toman una regla y un lápiz, se ponen sobre el mapa de África y comienzan a dividir los territorios para ocuparlos. Como dice ahí, se dividió casi la totalidad de África y se establecieron ciertas condiciones para la ocupación de territorios. O sea, se dividieron la cantidad de países los cuales podían tomar posesión. Los imperios de Francia e Inglaterra, por excelencia, van a consolidarse como los más extensos y poderosos que vamos a ver en unas diapositivas más adelante. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de la ocupación de estos territorios? Se produjeron conflictos armados en algunos territorios ocupados, como lo hablamos en el caso de los Boers. Se intensificaron y monopolizaron las rutas comerciales por parte de cada potencia. Aquí ya tenemos una contradicción dentro del liberalismo, ¿no? No es que todos deben ser libres en todo aspecto. El crecimiento de la infraestructura comercial de las metrópolis, válgase decir Inglaterra, y colonias, las africanas, por ejemplo Sudáfrica. El desarrollo de una carrera armamentista debido a las rivalidades que va a generar esta división de territorios. Las potencias europeas van a comenzar una rivalidad entre ellas y aún así va a acrecentarse este sentimiento nacionalista, ¿ya? Esas van a ser las consecuencias del proceso imperialista. Vemos acá cómo se pudieron dividir el territorio, tanto de la India, del sudeste asiático, vemos acá también Oceanía, caso de Australia, los ingleses, zona acá Indonesia, tenemos el caso de Holanda, en Reino Unido, Inglaterra, Indochina va a quedar, todo lo que es Laos, Camboya, Vietnam, todo eso va a quedar para Francia, Egipto, para Inglaterra, Libia, Italia, para España, si se dan cuenta que uno de los que menos posición le tocaba ser parte de Marruecos, ¿no?
tenemos Francia, Argelia, África Occidental, Túnez, parte de Marruecos, de ahí se explica por qué en una cierta parte de Marruecos se habla francés también. Nigeria para Inglaterra, Francia, Angola va a quedar para Portugal, para Alemania, África del Sudoeste, África Oriental, se dan cuenta que tiene una participación minoritaria. Madagascar para Francia y así vamos viendo. ¿Quiénes van a ser los que menos territorio van a tener? Va a ser España y Bélgica. Bueno, Italia también, ¿no? Italia va a tener Eritrea, Somalia. ¿Ya? Eso sería, y bueno, el más conocido que es el Congo belga, que sería el corazón de África. Eso es tan conocido. Y así, de esa manera se repartió como si fuese una torta y en una convivencia, ¿no? Y se reparten se dan cuenta, miren, acá hay unas líneas casi rectas en las cuales se puede ver cómo se reparten los territorios entre las distintas potencias europeas. Ahí tenemos unas imágenes claras, ¿no? Vemos a un soldado inglés y francés que se están dividiendo el mundo de cierta manera en una especie de almuerzo de cena, ¿no? Se están repartiendo. Acá tenemos a los británicos, alemanes, rusos, franceses, japoneses y los chinos que se están percatando de que van a dividir su territorio en algún momento, ¿ya? Todos quieren una parte de la torta. Pero ojo, no son las únicas potencias que están ejerciendo el imperialismo. Me van a disculpar por la calidad de la imagen, pero es la única que pude encontrar en donde se viera Estados Unidos y Japón. Estados Unidos también va a ejercer su poderío a través de la compra de Alaska a Rusia y instalando protectorados, donde va a ejercer claramente su influencia política y económica. Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, que se le conoce vulgarmente, no es que claramente yo lo pienso así como el el patio trasero de Estados Unidos, ¿ya? Y por otra parte, Japón va a ejercer también una labor imperialista invadiendo Corea, ¿ya? Algunas islas y también lo que va a ser la Manchuria, que es territorio chino. Estados Unidos va a tomar Midway, Samoa, Hawái y las islas Filipinas, ¿ya? Si es que en algún momento le aparece alguna pregunta por ahí, también Estados Unidos y Japón, estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del XX, donde van a aplicar su imperialismo al igual que las potencias europeas. Y por último tenemos la llamada paz armada, que va después, insisto, de la guerra franco-prusiana, en donde Alemania se unifica como una nación hasta 1914. Claramente ya no hay más paz porque comienza la llamada Primera Guerra Mundial. Este es un periodo que se caracteriza, además de tener la misma fecha, la misma distancia de tiempo, que es la conocida Belle Époque, esta bella época en donde había paz y tranquilidad y prosperidad económica. Hay una relativa calma, mientras las potencias europeas de a poco por debajo están realizando una verdadera carrera armamentista, de la cual Chile se va a beneficiar vendiendo su producto estrella, el único producto el cual exportaba, de la cual se basaba su economía, que es el salitre, que sirve para la creación de armamento, en este caso explosivos, para ser más específico, y para una labor de fertilizante para los campos, ¿ya? Entonces de eso se va a beneficiar Chile este periodo de paz armada. Claro, cuando comience la guerra esta demanda va a decaer. La competencia comercial generó la implementación de medidas proteccionistas dentro de las producciones nacionales y generando monopolios entre las metrópolis y las colonias. O sea, van a cerrar sus economías a los otros países, ¿ya? ¿Por qué? Porque, insisto, hay una rivalidad de las potencias europeas. Como dice ahí, dice más abajo, se empieza a desarrollar una propaganda nacionalista dentro de las escuelas, dentro de la educación de los niños. Por ejemplo, ingleses, se les va a instruir de que el alemán es una persona bruta, peligrosa, que casi hablando de que es un bárbaro, ¿ya? Y así, entre una y otra de las naciones se van a ir denostando y apareciendo cada vez un sentimiento más nacionalista, denostando las otras naciones. Surgen focos de conflicto y tensiones territoriales en Europa, como lo va a ser el caso de los Balcanes, donde se detona la Primera Guerra Mundial, que lo van a ver más adelante, porque cada vez el Imperio Austrohúngaro está avanzando sobre los Balcanes, y ahí van a ver en la siguiente clase cómo se detona esta Primera Guerra.
pero sí hay que tener en cuenta que el imperialismo y el nacionalismo son causas directas de la Primera Guerra Mundial y una aspiración a ese equilibrio territorial entre las potencias europeas. Yo, por ejemplo, Francia, estoy teniendo cada vez más dominio sobre África, estoy teniendo más recursos, mi economía va excelente. Yo, Alemania de al lado, estoy mirando a Francia como cada vez se hace más grande. ¿En algún momento me querrá invadir a mí como Alemania? Esas son las dudas que tienen los países europeos. Entonces comienzan a alertarse y empiezan a preocuparse por este equilibrio de poder que en algún momento se va a romper debido a lo bien que le está yendo a las potencias imperialistas dentro de sus colonias, ¿ya? Por lo tanto, como catalizador de todo esto, tenemos al imperialismo, al nacionalismo como focos, como factores que van a dar pie a la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Y ahí vemos a continuación, en la primera vemos propaganda de la paz armada, en donde se muestran las potencias casi como hermanas, ¿no es cierto? Tenemos Italia, Francia, tenemos acá a Francia y a Inglaterra, Franco-British Exhibition, o sea, estamos hablando de una exhibición, va a decir todo el avance que han mostrado los países de Francia e Inglaterra, y nos muestran de la mano estos dos símbolos. Pero por debajo vemos como estos países, como ven ahí, el equilibrio de Europa, vemos cómo de a poco se están armando porque saben que en cualquier momento el mundo va a estar en guerra. Y ahí aparece posteriormente la Gran Guerra. Si estas naciones cada vez son más poderosas una que otra de manera independiente, ¿qué va a generar esto? Finalmente disputas. Disputas por quién ejerce mayor poder. ¿Qué nación es la más poderosa? ¿Ya? Y ahí vemos dos bloques, ¿no? Vemos las potencias centrales con la llamada triple entente. Y eso se va a clarificar en la clase posterior. Entonces vemos cómo se catalizan estos elementos del nacionalismo y del imperialismo que van a generar posteriormente una guerra a nivel mundial. Vemos como el capitalismo, al igual también siendo una causa de la Primera Guerra Mundial, ha rendido sus frutos y ha generado prosperidad dentro de estas naciones. Ahora, ¿qué va a generar esto? Ya lo hemos repetido, ¿no es cierto? Estoy siendo bastante majadero, pero necesito que lo tenga muy claro. Genera la Primera Guerra Mundial. Espero que les haya quedado claro esta clase y que les haya sido de mucha utilidad. Vamos a seguir subiendo preguntas a la página de Instagram y estén atentos a las clases que vamos a ir subiendo de a poco al canal para que estén más interesados, ¿ya? E interesadas. Posteriormente ya vamos a comenzar con el contenido de siglo XIX de Chile. Aquí terminamos en la próxima clase el siglo largo, Revolución Francesa hasta la Primera Guerra Mundial. Un saludo de su profesor Nicolás y que esté muy bien. Hasta luego.